que se está grabando de nuevo. Sí, ya. Comparte, por favor, que todavía no compartes. Estamos. Ya, Doc, Si ahí se ve. alguien no puede ver la presentación, me avisa. Empiezas en 1 minuto, por favor. Ya, Doc. Empieza, por favor. Ya, Doc, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me tocó el tema del consumo de bifosfonatos y lendronatos. Entonces voy a empezar con una introducción. Los bifosfonatos son medicamentos que ayudan a fortalecer los huesos, reduciendo el riesgo de fracturas, convirtiéndolos en más resistentes a la destrucción ósea por los osteoclastos y regulando la transformación de osteoblastos a osteoclastos, los que son utilizados para prevenir la pérdida de la masa ósea y para el cuidado de las enfermedades malignas que involucren al hueso en sí. Los podemos encontrar por vía oral, intravenosa y se suelen utilizar como tratamiento coadyuvante para algunos tipos de cánceres de los huesos. Sin embargo, hay que tener presente que existen algunos efectos adversos asociados al uso de los mismos. Son utilizados en pacientes con osteoporosis por distintos mecanismos de acción que funcionan para prevenir esta enfermedad y disminuye la reabsorción ósea de modo general. Existen dos tipos, los que tienen nitrógeno y los que no lo tienen, y se agrupan según la vía de administración que se emplea por vía oral o intravenosa, como ya les dije. En la diapositiva podemos ver que disminuye la reabsorción ósea, que ya les dije, y que es un medicamento análogo. Em, Son medicamentos utilizados para prevenir la pérdida de masa ósea y las enfermedades malignas del hueso. Y la administración oral hay que tener en cuenta que es incómoda para los pacientes y se hace imposible llevarla a cabo para enfermos de manera prolongada. O sea, si ya lleva enfermo muchos años, hay que evitar mandarle una administración oral. Estos medicamentos tienen muchos beneficios, pero también tienen algunos efectos adversos en la cavidad oral que son de nuestra importancia, como la osteonecrosis mandibular, que ya les voy a hablar en la parte de odontología, y la causa de muerte ósea también en el área afectada. Eh, es ocasionada esta necrosis después de los tratamientos que involucren la manipulación del hueso mandibular o maxilar. Usualmente se encuentra más en la mandíbula. Y los tratamientos que pueden ocasionar esta osteonecrosis son extracciones dentales, colocación de implantes, cirugías periodontales y cirugías maxilofaciales. Objetivos tengo tres. El primero es investigar acerca del uso de este grupo de fármacos en los pacientes para tratamientos relacionados con los huesos, demostrar las posibles infecciones que podemos encontrar en la cavidad bucal por el uso de estos, redactar mejores alternativas terapéuticas que garanticen el correcto manejo de los tejidos bucales y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El método que utilicé fue una búsqueda en artículos científicos en revistas AAA de odontología y medicina. Para empezar un poco con el tema, tenemos que el hueso es un tejido de tipo conjuntivo que contiene calcio, fosfato y colágeno. El colágeno es la proteína del hueso. La capa externa del hueso se llama corteza y el centro, que es esponjoso, se llama la médula ósea. El tejido óseo es poroso y contiene vasos sanguíneos, el mismo que se repara y se renueva constantemente en un proceso que se llama remodelación ósea. Ya, la remodelación ósea es un proceso en el que participan dos tipos de células. Los osteoblastos, que son las células formadoras del hueso, y los osteoclastos, que son las células que descomponen o reabsorben el hueso. También tenemos a los osteocitos, que son los mediadores para recibir las señales y activar a los osteoblastos. Los huesos son el soporte estructural del cuerpo y almacenan y liberan minerales necesarios para el funcionamiento de este. La médula ósea produce y almacena las células sanguíneas. Ya. Para hablarles un poco de los bifosfonatos y alendronatos, tenemos como introducción que Fletcher en 1961 postularon que los pirofosfatos podrían ser el agente que previene las condiciones normales, la calcificación de los tejidos blandos y también regulará la mineralización ósea.
Estos son administrados de manera oral en la osteoporosis y deficiencias óseas, y cuando hay enfermedades malignas se administra mejor de manera intravenosa, de manera anual o mensualmente, que son de 30 a 40 veces más potentes que los orales. Son empleados también en el tratamiento de mielomas múltiples, metástasis óseas e hipercalcemia maligna, así como también la prevención y tratamiento de enfermedades del sistema óseo esquelético como la enfermedad de Paget. Y los utilizados más frecuentemente es en la osteoporosis. Ya, para hablarles un poquito de estas enfermedades. Tenemos que la hipercalcemia es un exceso de calcio en la sangre y es una de las causas del aumento de la metástasis ósea, en la que se desprende una parte del hueso. Los huesos pueden llegar a liberar más calcio del que puede excretar a través de los riñones. Otra causa puede ser también que los riñones no funcionen de manera correcta y estos no sean capaces de filtrar el calcio suficiente para rebajar los niveles en la sangre a una cantidad normal. Y una tercera posibilidad que es muy poco común es la absorción en el tracto gastrointestinal. Ya. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos, haciéndolos débiles y susceptibles a fracturas. Alrededor de los 35 años, el tejido óseo de la mayoría de las personas comienza a perderse. Se comienza a perder también gradualmente la fuerza, dado que se modifica el equilibrio entre la reabsorción y formación ósea y se pierde más hueso del que se empieza a reemplazar. El tejido se vuelve un poco más fino y más frágil, y es común en personas mayores y también en mujeres, y se puede igual manifestar a cualquier edad, pero es más común en mayores y mujeres. Ya. La enfermedad de Paget, que también les nombré, es una enfermedad metabólica ósea de distribución focal. La etiología aún es desconocida, pero se caracteriza por un aumento en el recambio óseo, con resorción y formación muy activa y desorganizada. Esto hace que el hueso se vea de una manera como deforme y hay una descomposición anormal del tejido óseo en zonas específicas. Esto va seguido por una formación ósea normal, como les dije, y la nueva zona del hueso es mucho más grande, pero es más débil. Y el hueso está lleno de vasos sanguíneos nuevos. El hueso afectado puede estar únicamente en una o dos zonas del esqueleto y en muchos huesos diferentes del cuerpo, pero a menudo se presenta más en brazos, clavículas, piernas, columna y el cráneo. Ya. Para hablarles del tratamiento de estas enfermedades, su objetivo en el tratamiento es prevenir mayor deterioro esqueletal y mejorar también la masa ósea para reducir el riesgo de fracturas. Es un trastorno que implica la destrucción y regeneración ósea anormal, y esto causa deformidades en el hueso afectado. Y para que no exista esta deformación, las drogas que se utilizan para estimular la formación ósea son las que tenemos aquí arriba. Las hormonas paratiroides, estas son las que aumentan la resorción del calcio y el fosfato del hueso. O sea, básicamente estas se adhieren al hueso y destruyen lo que ya está desmineralizado. Entonces también tenemos otras que ayudan a que esta hormona de la tiroides no se efectúe. También tenemos las sales fluoradas, las estatinas, las sales de estroncio y también puede ayudar la vitamina D, que es la que va a aumentar la absorción del calcio en cambio y promueve que el hueso se reabsorba. Y estos han demostrado capacidad de reducir las fracturas vertebrales y no vertebrales, pero con el uso combinado de antirresortivos, que son la terapia más efectiva para estas enfermedades. Ya, tenemos a los medicamentos también que inhiben a la resorción ósea, que son los estrógenos, que son hormonas. La calcitonina también es una hormona. Los flavonoides, los bifosfonatos y los alendronatos y sus derivados. Los estrógenos, que les dije que son hormonas sexuales, consideradas como la terapia más usada por varias décadas para la osteoporosis. Disminuye el recambio óseo, previene la pérdida de masa ósea a corto plazo y también disminuyen un 30% el riesgo de fractura. Normalmente las fracturas más como representativas de la osteoporosis son las de cadera. Entonces estas ayudan a que no haya un riesgo de fractura que se pueda dar en la cadera. Pero no se usan mucho porque su efecto no es tan duradero y puede provocar periodontitis. Como ya hemos visto, puede provocar en la del 2018
la de mediada por factores de riesgo sistémico locales, en las que se utilizaba hormonas sexuales esteroideas, que puede dar gingivitis o periodontitis, según el caso de afectación. Y la de 1999, que sería una enfermedad gingival influenciada por medicamentos, en este caso por los anticonceptivos orales que se mandan a los pacientes. La calcitonina, que les dije que también era una hormona, es la que inhibe los osteoclastos y es usada como un potente inhibidor de la resorción ósea inducida por osteoclastos, y al igual que los bifosfonatos es usada para el manejo de la hipercalcemia o neoplasias. Esta hormona es liberada por la tiroides e inhibe los efectos de la hormona paratiroide. Esta utilizada o sea, segregada por la tiroides, las dos juntas, hacen que el hueso se vuelva un poco más fuerte. Los flavonoides se encuentran en los vegetales en pequeñas cantidades. También se encuentran en las semillas de soja y pueden producir la resorción ósea causada por deficiencias estrogénicas. Lo malo de este es que se necesitan cantidades súper grandes para poder hacer un efecto en el paciente. Y como otro punto tenemos a los bifosfonatos, que son los que se han ido desarrollando en las últimas 3 décadas para el diagnóstico y el tratamiento del metabolismo óseo y cálcico. Su principal efecto es inhibir la resorción ósea. Tenemos que a nivel histológico, su efecto principal es descender el recambio óseo que afecta al número y a la actividad de las unidades multicelulares básicas. O sea, hace como que se produzcan de una mayor manera o muchas. A nivel celular, altera el reclutamiento, adhesión, apoptosis y actividad de los osteoclastos, y a nivel molecular conduce a los efectos celulares. Entre los bifosfonatos tenemos los de primera, segunda y tercera generación. Los de primera tenemos al etidronato y al clodronato. En la segunda tenemos el pamidronato y los alendronatos. Y la tercera generación tenemos al lorrizedronato. El mecanismo de acción de todas estas es que las moléculas más simples acumulan en los osteoclastos y originan una apoptosis o muerte celular programada. Y entre sus propiedades biológicas y mecanismos de acción se encuentran la inhibición de la resorción ósea osteoclástica, la inducción de los osteoclastos a secretar un inhibidor de la secreción ósea mediada por los osteoclastos, la inducción a la apoptosis, la inhibición de la apoptosis de los osteocitos y de las células osteoblásticas, un efecto antiogénico, que es como inhibir o reducir la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes. Presentar propiedades antitumorales, inhibición de la proliferación e invasión de las células tumorales, inhibición de la adhesión de las células tumorales en el tejido óseo e inducción a las apoptosis en varias líneas celulares que son malignas. Ya, los bifosfonatos orales más utilizados son los que pueden ver aquí, que entre los alendronatos tenemos el Fosamax, entre los clodronatos tenemos el Bonefos, el etidronato tenemos el bifosfen y el ostium. Los bifosfonatos por vía parental son el ácido ibandrónico, que es el bondronat, y el pamidronato, que es la aredia. Ya. Para hablarles un poco de las divisiones, tenemos que los alendronatos de tironato, risedronato y tiludronato son un poco más potentes que los bifosfonatos en sí. La absorción disminuye si se ingiere con algunas comidas en especial. Por ejemplo, si el paciente toma calcio, hierro, café, té o jugo de naranja, también reduce la biodisponibilidad del fármaco. Y es tan potente ya que al 20 o al 80% se deposita en el hueso y el sobrante se excreta en la orina. Los efectos adversos dependen del compuesto. Por ejemplo, los etidronato causan una inhibición de la mineralización cuando se administra en grandes cantidades y es el más usado en Europa en el tratamiento de la osteoporosis. En América no se utiliza mucho. Los alendronatos, por otro lado, disminuye con la administración semanal y es considerado un tóxico. Entonces, también se lo utiliza para el tratamiento de la osteoporosis y la prevención de las fracturas, pero no es tan usado porque, bueno, se considera tóxico. Los dibendronatos se utilizan en la fase 3 de la osteoporosis. No tienen ningún efecto tóxico hasta ahora
no encontré ningún artículo científico que diga que es tóxico ni nada. Los clondronatos han sido abandonados por sospecha de inducir leucemia, pero es indicado en los tratamientos de osteoporosis en Italia normalmente. Y el pamidronato, que es efectivo para prevenir la pérdida ósea trabecular y cortical en los pacientes que tengan osteoporosis. Y es el más usado en países de Sudamérica. Entre los que usamos aquí en Ecuador tenemos los alendronatos, aunque ya les dije que eran tóxicos, pero igual se utilizan. Y el pamidronato también se utiliza. Ya, los datos clínicos. En la indicación terapéutica se dice que está indicado para el tratamiento de la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. La posología es recomendada un comprimido de 70 miligramos una vez a la semana y si el paciente se llega a olvidar la medicación, solo se debe ingerir un comprimido en el día que le toque. Las personas con edad avanzada no tienen diferencia en relación con la edad, o sea, el medicamento no tiene como una contradicción con la edad del paciente. En las insuficiencias renales no es necesario ajustar la dosis de los pacientes que tomen alendronatos, pero igual no están tan recomendados para esos pacientes. Pacientes pediátricos no se ha establecido una seguridad y tampoco una eficacia. Las formas de administración tenemos vía oral y vía intravenosa. La vía oral se debe tomar como mínimo media hora antes de la primera comida, bebida o medicamento del día. Se debe tomar con agua mineral, no menos de 200 mililitros, porque hay viejitos, bueno, estas pastillas se dan más en personas adultas, pero a veces los viejitos tienden a machacar o masticar el comprimido, entonces eso no se debe hacer, por eso hay que mandarle que tome con mucha cantidad de agua para que pueda pasar la pastilla sin ningún inconveniente. Y el paciente debe estar en movimiento al menos durante 30 minutos para que el medicamento actúe. Las contraindicaciones son hipersensibilidad, anormalidades esofágicas, estenosis, imposibilidad de permanecer en movimiento durante los 30 minutos que son necesarios. Mujeres embarazadas o en lactancia por un predominante riesgo esquelético para el feto. Y se debe interrumpir toda la terapia hasta la concepción de la lactancia. La vida media en el torrente sanguíneo permaneciendo entre 30 minutos a 2 horas, pero una vez que el fármaco es absorbido en el tejido óseo puede permanecer en el cuerpo del paciente durante 10 años. Y el 60% de este medicamento es depositado en el hueso y el restante es eliminado por la vía renal. La biodisponibilidad de los bifosfonatos por vía oral. Existen los llamados nuevos bifosfonatos que tienen el nitrógeno, como les dije en la introducción, los que se hacen más adherentes al hueso y su efecto de la reducción del riesgo de fractura vertebral es del 40 al 50% y la reducción de las fracturas en la cadera son del 45%. Es por eso que ahora se utilizan más los bifosfonatos que tengan incluidos nitrógeno porque les ayudan más a los pacientes a que tengan menos fracturas de cadera. Hablarles un poquito más de los bifosfonatos en la odontología. Les voy a hablar un poquito de historia. La historia de los bifosfonatos en odontología empieza en el 2003, donde se publican una serie de casos de la osteonecrosis de los maxilares en general, relacionados con la utilización de estos fármacos, en la que el 95% de los casos manifestaron una presencia de esta causada por los fármacos. Y se han descrito algunos casos en pacientes con osteoporosis y enfermedad de Paget, tratados con bifosfonatos orales, según la American Society for Bone and Mineral Research, que ha estimado un riesgo de osteonecrosis mandibular en pacientes con osteoporosis tratados con bifosfonatos, tienen un aumento de la posibilidad con extracciones dentales. Y también se ha definido a la osteonecrosis como un área de hueso expuesto que persiste durante más de 8 semanas en ausencia de radiación previa y o metástasis de la mandíbula. Por otro lado, en 2003, Marx observó cómo en pacientes que consumían pamidronato aparecían exposiciones óseas que al ser desbridadas empeoraban dejando más expuesto al hueso. En un principio se negó esta relación y se la atribuyó con la quimioterapia y el consumo de dexametasona que conducía a los pacientes a tener esta osteonecrosis mandibular. Pero en el 2004, la FDA o la Food and Drug Administration
reconoció la asociación de la osteonecrosis y el consumo de pamidronato con la osteonecrosis mandibular y dijo a Marx que no se debía a ninguna quimioterapia o dexametasona en los pacientes que la consumían. Para hablarles un poquito de los efectos adversos, dado que los bifosfonatos disminuyen la reabsorción ósea en algunos pacientes, el tratamiento prolongado podría originar una alteración de la mineralización y dar lugar a un hueso frágil y quebradizo, a pesar del aumento de la densidad mineral ósea. Se desconoce si este riesgo lo comparten los diferentes bifosfonatos, ya que la mayoría de los casos parecen asociados al ácido alendrónico, que es el agente más utilizado en la práctica clínica. Nosotros en el país no utilizamos mucho el ácido alendrónico. El efecto más adverso en la parte odontológica, como les dije, es la osteonecrosis o la muerte del hueso causada por la falta de irrigación sanguínea que ocurre normalmente en la mandíbula. En un estudio realizado por Wu y Coles, en donde se revisaron 386 casos, se demostró que la osteonecrosis mandibular es mucho más frecuente en la mandíbula, con un 65%, y en el maxilar que tuvo un 26%, pero puede afectar también ambos huesos con una prevalencia del 9%. Y, y ya. Las personas que sean vulnerables a esta osteonecrosis son los pacientes que en la actualidad están en tratamiento con bifosfonatos, en especial aquellos pacientes donde la administración fue por vía intravenosa, los pacientes donde se presentan lesiones ulceradas en mucosas o procesos alveolares, los pacientes que sin tener alguna lesión visible a la revisión clínica pueden llegar a sentir dolor intenso. Estos pacientes normalmente tienen que ser sometidos a estudios con mayor cautela para determinar si es una osteonecrosis o no lo es. Después de haber realizado algún tratamiento, se presenta un área de hueso necrótico. La lesión espontánea en el área donde se ha realizado una cirugía previa, ya sea sencilla, y se ha dado un accidente durante la técnica. Cuando los pacientes que son sometidos a una exodoncia, la cicatrización no es inmediata dentro del periodo de las 6 semanas y se extiende mucho más. Ya. La definición clínica, acuerda con la American Association of Oral Maxillofacial Surgeons, de la osteonecrosis mandibular, es una condición en la que el hueso está necrótico y es expuesto la mandíbula o el maxilar, que persiste por más de 8 semanas en un paciente que toma o ha tomado algún bifosfonato o tiene historias de radiaciones terapéuticas en los maxilares. Ya, como pueden ver en esta radiografía, radiográficamente se puede observar ensanchamiento del ligamento periodontal y esclerosis de la lámina dura. Y con el tiempo se observan áreas moteadas, áreas óseas moteadas y la formación de secuestros óseos. En la imagen que está aquí, aquí, pueden ver la flechita, aquí hay un secuestro óseo. Las partes moteadas son las que se ven como negras, y aquí no tiene esclerosis de la lámina, pero aquí sí tiene el secuestro óseo. Ya, la etiología. La patogenia de la osteonecrosis mandibular se desconoce, pero se ha demostrado que es la consecuencia del consumo de bifosfonatos y la acción que estos efectúa en el metabolismo del calcio y el potasio. Y los osteoblastos que inhiben la neoangiogénesis de manera indirecta y van lesionando el endotelio de los vasos pequeños. En la actualidad se recomienda que la instauración de un bifosfonato para tratar la osteoporosis se realice de acuerdo con el factor de riesgo de las fracturas de cada paciente y la necesidad para prevenirlas. En los pacientes oncológicos, por ejemplo, que van a recibir tratamiento con bifosfonato, se debe advertir al paciente que acuda al dentista para eliminar principalmente los focos infecciosos y, al ser posible, esos tratamientos deberán finalizar 4 o 5 semanas antes de iniciar el tratamiento. Ya, existen factores de riesgo estructural de la osteonecrosis de los maxilares. Los locales más comunes son periodontitis, caries, abscesos dentales, tratamiento de conductos fallidos o torus. La presentación clínica más común es un hueso expuesto con dolor, aunque puede ser asintomático y por meses hasta que haya tenido una infección o trauma, y esto puede ir progresando hasta que haya un secuestro óseo.
En pacientes geriátricos, el tratamiento más común en la consulta dental son las extracciones dentales, debido a enfermedades periodontales o por caries muy extensas, que no permiten salvar el diente para que éste siga permaneciendo en la boca. Y hay que tener en cuenta que los bifosfonatos están dentro de algunos de los medicamentos que consumen los adultos mayores. Por eso siempre hay que tener una buena anamnesis primero con el paciente para saber qué medicación toma, qué hace, por qué la toma, determinar un mejor tratamiento para él o la paciente. El diagnóstico de la osteonecrosis de los maxilares por bifosfonatos. El diagnóstico de la osteonecrosis de los maxilares por bifosfonatos se fundamenta principalmente en la evidencia clínica, más que en la radiológica. Algunos datos clínicos que nos pueden hacer sospechar de una presencia de osteonecrosis mandibular son la continuidad en las mucosas que dejan expuesto al hueso subyacente con dolor, aunque puede no presentar dolor, como les dije. También puede presentar tumefacciones, presencia de pus que puede fistular intraoralmente o extraoralmente. Y es importante determinar que a veces en los primeros estadios de la enfermedad puede que el paciente no refiera a un dolor y puede presentarse problemas periodontales, pero no tiene tampoco exposiciones óseas. Entonces, solo en este momento es como recomendable sacar una radiografía para que nos presente el panorama completo del paciente y siempre hay que tener en cuenta el ligamento periodontal ensanchado, que eso es un determinante para el osteonecrosis. En los casos que revisé, el 84% de los pacientes con osteonecrosis y tratados con bifosfonatos presentaron periodontitis, que en muchos casos se manifestó con una afectación de la furca, de los molares mandibulares o algunas otras cosas que tienen, que les voy a hablar también en el caso clínico. Ya, los signos y síntomas de la osteonecrosis mandibular. Dentro de los signos tenemos la exposición ósea en varios sitios de manera simultánea, las lesiones ulcerosas en mucosa de maxilar y mandíbula. Radiográficamente se evidencian zonas mal definidas radiolúcidamente, compatibles con osteólisis y las radiopacas con osteoclerosis. También se pueden observar los secuestros óseos, una posible pérdida de la lámina dura, un posible ensanchamiento del ligamento periodontal y también se puede observar zonas radiolúcidas que son las zonas óseas moteadas. Y por otro lado, en la tomografía computarizada se puede ver la destrucción de la cortical ósea y esto permite diagnosticar con un tiempo una osteonecrosis en sus primeros estadios cuando clínicamente no se evidencia ningún signo en el paciente. O sea que cuando tengamos alguna sospecha de que el paciente pueda tener una osteonecrosis hay que realizarle una tomografía para estar mucho más seguros de que si la tiene o no la tiene. Entre los síntomas detectamos al inicio de la lesión, los pacientes pueden no presentar síntomas, ni dolor, ni tampoco complicaciones. Pero en otros casos se puede presentar un dolor intenso, localizado, espontáneo, en el área de la lesión y un malestar general. Y también se puede dar una sensación de la mandíbula adormecida. Esto depende de los estadios que les voy a hablar ahorita. Ya, los estadios se dividen en números. O sea, como pueden ver aquí abajito en la diapo, se puede observar los estadios de la osteonecrosis, la etapa 0, 1 y 2 y 3. Entonces, en la etapa 1 no hay síntomas de dolor ni exposición ósea, pero puede haber dolor inexplicable en el hueso o en la parte dental. También se puede presentar una movilidad dental, cambios en el espacio del ligamento periodontal, una pérdida del hueso alveolar sin antecedentes de lesiones periodontales. Por otro lado, en la etapa 2 se presenta presencia de hueso necrótico y expuesto, pero es asintomático y no tiene ningún tipo de infección. En la etapa 2, por otro lado, se presenta un hueso necrótico que también está expuesto con dolor y también tiene infección. Y por último, en la etapa 3, tenemos la presencia del hueso necrótico expuesto, tiene dolor, tiene infección y también puede presentar otras patologías, que como es un diagnóstico diferencial entre etapa 2 y 3, que puede ser la exposición del hueso necrótico extendiéndose más allá del hueso alveolar, borde inferior de la mandíbula o piso del seno maxilar, una fractura patológica, una fístula y una comunicación oral. Esto quiere decir que la cavidad bucal se conecta con el seno maxilar.
tratamientos para cada uno de los estadios dependen de en qué estadio obviamente se encuentra el paciente. En el estadio 0 normalmente el tratamiento debe ser un desbridamiento o una eliminación del tejido muerto, mínimamente invasivo, prescribiéndole antibióticos de amplio espectro, antisépticos tópicos y analgésicos. En el estadio 1 hay que usar colutorios de clorexidina al 0.12%, 3 veces al día, y podemos combinar con el uso de antibióticos. Por otro lado, en el estadio 2 se puede usar el uso de colutorios, agregar analgésicos como AINES, antibióticos para controlar una posible infección que se pueda transmitir. Se puede administrar también amoxicilina y clavulánico cada 8 horas durante 15 días. Si se presenta alguna alergia, también se puede administrar clindamicina, 300 miligramos cada 6 horas. En el estadio 3, los antibióticos se pueden dar también por vía intravenosa, si es necesario un acceso quirúrgico, es para evitar, más bien dicho, el desbridamiento agresivo de los tejidos porque aumenta el diámetro de la herida. Y todo el hueso que se muestra móvil debe ser obviamente retirado y disminuir el riesgo de infecciones crónicas. Ya. Para el consumo de los bifosfonatos en pacientes que tengan un consumo inferior a 3 años y un superior, hay algunos puntos que hay que tomar en cuenta. Ya, en el consumo inferior de 3 años, si no hay signos clínicos o factores de riesgo radiológicos, no es necesario posponer el tratamiento quirúrgico, pero hay que informar al paciente de las posibilidades de que surja el tratamiento de por sí, o sea, si tiene un buen pronóstico, mal pronóstico, y qué es lo que se le va a hacer. Por eso siempre es importante tener un consentimiento informado. Y hay que monitorizar la posibilidad de sustituir a este fármaco por otros fármacos, como ya les nombré anteriormente, puede ser un flavonoide, calcitonina, estrógenos, lo que sea que le ayude al paciente. O también podemos hablar con el médico que le está tratando para hacer una técnica multidisciplinaria y así evaluarle al paciente para ver qué otro medicamento puede utilizar en vez de los bifosfonatos o los alendronatos. Y también podemos evaluar la posibilidad de las vacaciones de la droga, el cual consiste en la suspensión del medicamento durante un tiempo posterior a los 5 años consecutivos de la administración. Cuando el paciente tiene un consumo superior a los 3 años, en estos pacientes que no tengan un factor de riesgo, se les recomienda abandonar la terapia de los bifosfonatos durante los 3 meses previos al tratamiento dental. Esto básicamente es para no tener ningún problema con el paciente y para que no se forme una osteonecrosis mandibular. Ya. Para hablarles un poco de los antecedentes, las precauciones y todo eso, tenemos que los antecedentes, entre un 50 y un 60% de los casos de la osteonecrosis mandibular, ocurren después de las extracciones dentales o por el uso prolongado de las drogas como las metanfetaminas. En las lesiones se han encontrado bacterias atípicas de la flora bucal normal y se han encontrado también colonias activas de actinomyces y células inflamatorias en la superficie ósea expuesta. Las precauciones clínicas que se debe tomar con el paciente, se debe tratar de evitar los tratamientos que involucren la manipulación del hueso, se debe evitar los implantes dentales. Los implantes solamente los vamos a utilizar cuando no hay alguna otra opción de tratamiento y también se debe evitar las extracciones dentales o procesos que involucren al hueso. Y en caso de hacerlo es necesaria una terapia preoperatoria en la cual se realizará colutorios con clorexidina, como les dije, y si lo permite el paciente y bueno, el médico tratante, hay que quitar el tratamiento durante 3 meses antes del evento y se comienza a tomar después de los 3 meses del evento quirúrgico o de la extracción que tenga. Y se debe también mandar al paciente un antibiótico de amplio espectro, desde 3 días antes y 3 días después del evento quirúrgico. Los cuidados transoperatorios, o sea, dentro de la operación del paciente o de la técnica quirúrgica, se debe realizar el tratamiento de manera menos invasiva, incisión con características ideales, evitar el uso de motores quirúrgicos para la remoción ósea por el excesivo calor que producen, entonces puede generar alguna molestia en el paciente y también puede generar más osteonecrosis. Y también se puede dar remoción de los dientes afectados de manera menos traumática. Realizar una técnica de sutura buscando un cierre de primera intención
cuando ésta sea posible. Los cuidados postoperatorios son seguir con la terapia antibiótica, los enjuagues con clorexidina, el monitoreo clínico, las radiografías pueden ser semanales, mensuales o trimestrales, depende de la gravedad del paciente y del estadio. En casos de osteonecrosis mandibular, entre las metas del tratamiento es brindar al paciente una enseñanza, una higiene oral buena, un control del dolor y de las infecciones secundarias que pueden generar estas, para evitar un desarrollo de nuevas patologías y también nuevas áreas de necrosis de la mandíbula del paciente o del maxilar. Ya, para el manejo antes del tratamiento con bifosfonatos. Para la prevención es necesaria la colaboración con el especialista que le está tratando o le está prescribiendo los bifosfonatos. Se debe hacer un análisis del estado oral del paciente con pruebas complementarias y radiografías que sean necesarias. Se puede dar las radiografías periapicales, la ortopantomografía, la tomografía computarizada. Hay que mantenernos alertas si es que existe una rarefacción ósea, posibles secuestros óseos o fracturas patológicas. Esto según ADA, que es el Council of Scientific Affairs del 2006. En la historia clínica añadiremos factores de riesgo que puedan acentuar en el futuro de la osteonecrosis, como el consumo de corticoides, los antecedentes de radioterapia o quimioterapia, la diabetes y también la edad. Ya, el manejo odontológico durante el tratamiento. Hay que evitar cualquier tipo de cirugía en la cavidad oral que sea invasiva. En la historia clínica se deberá sistemáticamente incluir el tipo de bifosfonato que consume el paciente, el nombre del fármaco, la indicación, la administración, la dosis, la frecuencia, la duración que lleva tomando los bifosfonatos, el informe actualizado del especialista. Cualquier signo de disposición ósea, movilidad dentaria, dolor óseo, fístula o recesiones gingivales se debe incluir también en la historia clínica. Y el objetivo es mantener un estado de salud oral bueno, evitando complicaciones y patologías para evitar cualquier tipo de tratamiento odontológico de carácter invasivo que le puede perjudicar mucho más al paciente. En los pacientes con movilidad y abscesos, el tratamiento dental será la exodoncia y la instalación del antibiótico, como ya les dije, amoxicilina más clavulánico. Y en pacientes que consuman bifosfonatos por vía oral se realizará una detallada historia clínica en la que se anotará también cuánto tiempo lleva consumiendo. Y bueno, eso. Para hablarles un poco de las pruebas complementarias para determinarla, para ayudar a establecer el riesgo de presentar esta patología, existen actualmente dos pruebas de laboratorio, que son la B-Cross Labs y la CTX sanguínea. Es un análisis del laboratorio clínico que mide el marcador de la remodelación ósea conocida como telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo 1, por ello su nombre, CTX. El valor medio normal de este, como lo pueden ver en la tablita, es de 40 picogramos sobre mililitro, viéndose una reducción de los valores de alrededor del 53% luego de la administración de los bifosfonatos por un periodo de 3 meses. Es decir, si los niveles son superiores a 50 picogramos sobre mililitro, se asume que el riesgo de osteonecrosis es mínimo. Y si la cifra es inferior, es aconsejable diferir la cirugía y contactar al médico que le está tratando para valorar la posibilidad de suspender temporalmente el fármaco antes de realizar nuestro procedimiento. 3 meses después de suspender, hay que repetir el examen para ver si los valores se establecieron y se podrá intervenir para darle un menor riesgo al paciente y que no le pueda afectar. Ya, los protocolos de atención odontológica. En esto se pueden dar 5 protocolos. El primero es que deben ser examinados por el odontólogo clínico y radiológicamente, enfatizando la necesidad de mantener una buena higiene oral. Informar al paciente sobre los riesgos asociados al fármaco a nivel oral. Cualquier procedimiento dental quirúrgico debe ser finalizado antes del tratamiento con bifosfonatos. Las estructuras dentarias con mal pronóstico deben ser extraídos con por lo menos 3 meses de antelación al inicio del tratamiento de estos fármacos. Los servicios de oncología deberán remitir al paciente 3 a 4 semanas antes de iniciar el tratamiento con bifosfonatos para el control odontológico. Ya, y para más o menos ir terminando, el caso clínico que yo investigué
es el de la osteonecrosis de los maxilares inducida por bifosfonatos, también llamados OMB, y es una revisión de la literatura con análisis de 8 casos. Entre los materiales y métodos tenemos que se realizó un estudio en los pacientes del Hospital General de la Zona 53, IMSS, que es de México, que presentaban lesiones en los maxilares asociadas al uso de bifosfonatos en junio del 2010 al junio del 2015. Se encontraron y revisaron 8 historias clínicas de pacientes que cumplían con los criterios para la diagnosticación de la osteonecrosis mandibular. Todos los pacientes diagnosticados fueron evaluados y seguidos por el área de cirugía maxilofacial. Se analizaron los factores de riesgo que se asociaban a la osteonecrosis mandibular inducida por bifosfonatos relacionados con el fármaco, entre ellos la duración, el tipo, la vía de administración, los factores locales demográficos y también los factores sistémicos de cada paciente. Y se realizó una comparación del tratamiento, evolución clínica, para posteriormente presentar los resultados con un seguimiento mínimo de 3 meses por cada paciente con resultados estadísticos. En los resultados identificaron 8 pacientes con osteonecrosis mandibular, de los cuales 37 eran hombres y 62% eran mujeres, con una edad media de 69 años. En cuanto a la enfermedad asociada, el 75%, o sea, 6 pacientes presentaban patologías oncológicas, de las cuales 3 tenían cáncer de mama y 3 de próstata. El 25% de los pacientes, o sea, los 2 sobrantes, se asociaban con osteoporosis. Y únicamente el 25% recibió una terapia con alendronatos por vía oral, con un tiempo promedio de administración de 29 meses. Las enfermedades concomitantes en los pacientes fueron hipertensión arterial, diabetes en 2 pacientes y artritis en un paciente. Ninguno de los pacientes relata antecedentes de tabaquismo y la localización más frecuente de la osteonecrosis fue en la región de la mandíbula, en rama o en la región posterior, en 6 de los pacientes. Y cada paciente fue colocado en un estadio distinto, como pueden ver aquí en la imagen. Aquí está el estadio por cada paciente. Ya. Los síntomas más comunes de los pacientes fueron dolor, exposición del hueso necrótico intraoral e inflamación de los tejidos circundantes en todos los pacientes. Dentro de los hallazgos radiológicos se pudo observar la osteonecrosis del hueso trabecular con secuestros óseos y que fueron tratados por diferentes protocolos. Entre ellos, según las características clínicas y radiológicas, se dio la suspensión del tratamiento, una higiene oral que incluyó colutorios de clorhexidina al 12%, antibiótico terapia, plastía de los tejidos blandos bajo anestesia local. Los antibióticos fueron administrados por 26 días y su seguimiento de cada paciente fue de 3 a 6 meses con revisiones clínicas y radiológicas cada 3 meses. Durante el seguimiento se valoraron la curación ósea definitiva como la desaparición de las exposiciones óseas, no debió tener ningún signo clínico asociado, la curación de la mucosa y la duración de los episodios u otras complicaciones que se pudo derivar del paciente. Ya, en 4 pacientes evolucionaron de forma favorable hacia la curación ósea y también de las mucosas, con una disminución de las fístulas, y en 4 pacientes permanecieron en el mismo grado con el que iniciaron. Los pacientes que se encontraban en el estadio 1 se mantuvieron en control periódico, sin embargo tuvieron complicaciones de infecciones y mayor exposición del hueso necrótico a pesar del tratamiento antibiótico y el uso de clorhexidina. Ya, de los 4 pacientes con grado 2 establecidos, se le realizó un legrado. Un legrado es la limpieza de una cavidad hueca, o sea, el retiro de la necrosis de un alveolo. Este legrado fue superficial y la plastía de tejidos blandos de forma inmediata, más el uso de antibiótico terapia y clorhexidina al 0.12%. El paciente, o sea, uno de los pacientes fue el único que tuvo complicaciones de infecciones e incremento de la enfermedad. Para hablarles un poquito de las discusiones, se observó la incidencia mayor en mujeres con un 81% que en hombres, con un 19%. Ruggiero y Coles observaron 63 casos de enfermedades comunes asociadas a la osteonecrosis mandibular, mieloma múltiple con un 44%, cáncer de mama con un 32%, osteoporosis con un 13% y cáncer de próstata con un 5%. En la mayoría de casos del estudio se relacionó con extracciones dentales como un factor determinante del desarrollo de esta osteonecrosis.
Y en todos los estadios es importante el uso de colutorios orales. En este caso se utilizó clorexidina y la antibiótico terapia prolongada. Ya, como conclusiones del caso clínico tenemos que los difosfonatos son excelentes fármacos para el tratamiento de enfermedades del metabolismo óseo y también de la metástasis del hueso. Y por ello hay que prevenir que surjan complicaciones con su uso. Y es importante que el cirujano dentista y especialista conozca el manejo de los pacientes que son susceptibles a padecerla. Es importante poner énfasis en seguir los protocolos de prevención de los pacientes medicados con los bifosfonatos en cuanto a la suspensión del medicamento, extracciones dentales, colocaciones de implantes o cualquier acto quirúrgico a realizar. Algo que me olvidé de decirles es que en este caso ningún paciente tuvo la necesidad de ponerse implantes porque no eran aptos para ponerlos. Ya, y como conclusiones finales de mi investigación, yo concluí que se resalta que los bifosfonatos inhiben la resorción ósea mediada por los osteoclastos, por lo que se han empleado en el tratamiento de la osteoporosis. Es de importancia destacar que a causa del aumento de su utilización por los beneficios que traen para algunas dolencias, es necesario también tener presente los efectos adversos asociados a su uso. Es sumamente también importante detectar que el uso de los medicamentos en la historia clínica es fundamental, porque cada vez que nosotros realizamos un proceso odontológico, saber esto es full importante, porque si no, puede que pase una estenocrosis con nuestro paciente y no sepamos qué hacer. Y si es necesario un tratamiento invasivo donde involucren el hueso, es necesario trabajar de manera interdisciplinaria con un especialista. El conocimiento de las relaciones de los bifosfonatos sobre los tejidos bucales es fundamental para el odontólogo, a fin de aprender o entender y brindar un tratamiento odontológico adecuado a sus pacientes. Y en la actualidad no existe ninguna terapéutica definitiva para esta condición, o sea, para la osteonecrosis, ya que depende hasta el momento de cada caso individualmente, de su evolución, de su interrelación médico-odontólogo, eh, y es una herramienta fundamental para su correcto manejo cuando tengamos en clínica. Y ya, eso, muchas gracias. Perfecto, muy bien, Melissa. En resumidas cuentas, es verdad, el bifosfonato es un arma de doble filo para nosotros, ¿no? Es muy bueno para tratar problemas de huesitos, que por eso lo mandan generalmente traumatólogos, ginecólogos y reumatólogos, pero para nosotros nos choca bastante, ¿sí? Listo. A ver. A ver, Santiago, tu pregunta. Ya, Meli, ¿cuál es la incidencia y mortalidad de las personas que tienen hipercalcemia? Ya, su incidencia es muy alta en la actualidad, ya que más del 80% de los tumores de gran incidencia, como el de mama, próstata y pulmón, desarrollarán metástasis ósea durante su evolución y tienen un bajo grado de mortalidad, pero producen síntomas importantes que deterioran su calidad de vida. Las localizaciones más frecuentes son en la columna, costillas, pelvis, fémur. Las metástasis óseas también pueden producir distintos cuadros clínicos como hipercalcemia, fracturas patológicas, comprensión medular y dolor persistente como progresivo. Ya, muchas gracias. Correcto. Joel, Ya, buenas, luego la Meli. Tal vez me podrías decir cómo puedes diferenciar tú una osteonecrosis mandibular que fue causada por bifosfonatos de cualquier otra patología que pueda tener el paciente en cavidad. Para diferenciar la osteonecrosis inducida por bifosfonatos de otra condición, puede darse también por la cicatrización retardada. Como les dije, por la American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, considera que los pacientes deben presentar las tres siguientes características: un tratamiento octalo previo con bifosfonatos, un hueso expuesto necrótico en la región maxilofacial que ha persistido por más de 8 semanas y sin historia previa por radiación en los maxilares. Así lo diferencias de otras patologías. Ah, ya, muchas gracias. a ver, hay una pregunta de Kevin que dice, ¿cuándo se elige si mandar una dosis oral de lendronatos o intravenosa? Generalmente, esa yo te la voy a contestar porque hay una cuestión, eso es una cuestión médica, ¿sí?
Es una cuestión que de acuerdo al grado que hacen la densitometría, para decidir si tiene osteoporosis, osteopenia, si tiene, de acuerdo a la densitometría que manda a hacer el ginecólogo, el traumatólogo, el reumatólogo, decide si manda el tipo de bifosfonato que remite, ¿sí? O que designa. Hay veces que simplemente manda un calcio, que es han de haber escuchado el famoso calcibón, ¿ya? Cuando nos mandan simplemente el famoso calcibón, les agradecemos infinitamente nosotros los odontólogos. Cuando otros nos mandan el famoso calcio o vitamina D, yo les suelo decir a los médicos, les agradezco 1000 veces que manden eso a que me manden un alendronato o un bifosfonato. Y yo tengo familiar médico, entonces yo sinceramente les digo, prefiero 1000 veces que manden eso a que les manden un bifosfonato o un alendronato. Obviamente que eso va a depender muchas veces del grado de daño que encuentran cuando realizan la densitometría. Ahora, de acuerdo a la densitometría, el daño puede darse puntualmente en mano, en un hueso corto, en un hueso largo. Eso también hay que evaluarlo. ¿Listo? Edison, Ya, yo quisiera saber cuándo debemos suspender el tratamiento a un paciente que está tomando bisfosfonatos. Ay, perdón, estaba muteada. Ya, hay 5 puntos en los que debes tener en cuenta para suspender el tratamiento. El primero es la disminución del recambio óseo o la existencia o no de una pérdida ósea significativa. Depende también de la edad y la dosis del paciente. En mujeres posmenopáusicas, con una disminución o pérdida ósea, también hay que suspender el tratamiento durante 6 meses. Las mujeres mayores con osteoporosis que han mostrado beneficios, también hay que suspender. Tratamientos relacionados con implantes dentales por riesgo de necrosis, como les dije, y tratamientos dentales en general, puede ser las extracciones dentales o una cirugía que pueda necesitar el paciente. a esa pregunta yo le voy a añadir una cuestión. ¿Qué pasa si el paciente se va a realizar un endodoncia? Yo creo que también hay que suspender, Doc, porque como las endodoncias, entonces yo creo que también hay que suspender. Hay que suspenderla, ¿sí? ¿Por qué? Porque una, coloco una grapa. Dos, si yo tengo un proceso apical, yo tengo que pasarme con la lima y llego a topar hueso. Entonces tengo que suspender también, ¿sí? Katia, Ya, mi pregunta era que, bueno, Melissa nos habló sobre las generaciones de los bifosfonatos. ¿En qué influyen estas generaciones? O sea, que el paciente tome generación de primera generación, segunda generación. ¿En qué influye eso al momento para nosotros como odontólogos tratarlo? O sea, ver si en todas, ay, no sé si me hice entender la pregunta. Sí, tranquila. Sí. A ver, como todos son bifosfonatos, entonces se debe tomar en cuenta todas las generaciones. O sea, estas generaciones son básicamente para el grado de enfermedad que tiene el paciente, si es que tiene osteoporosis, si es que tiene mieloma, si es que tiene lo que se metástasis ósea o cualquier otra. Entonces, así se determina médicamente cuál utilizar. Entonces, como les dije, que los alendronatos, por ejemplo, se utilizan para la osteoporosis, pero también inducen a leucemia o son tóxicos. Entonces tienes que tener en cuenta esas partes, pero odontológicamente todas hacen el mismo daño, todas generan osteonecrosis mandibular. es el aspecto farmacológico que ustedes deben conocer. Por ejemplo, lo que yo les decía, en el aspecto farmacológico ustedes tienen que saber si el paciente toma un anticoagulante o no toma un anticoagulante. Si es que toma, en el caso de los bifosfonatos, hay bifosfonatos de primera generación que son bebibles, como hay bifosfonatos de quinta generación que son lo que decía Melissa, que son para mielomas. Entonces,
el hecho de que el uno sea de una generación y el otro sea de otra generación te ayuda a conocer qué tipo de tratamiento es el que está recibiendo tu paciente. Y así puedes suspender, más que nada, tú puedes tratar a tu paciente y sabes hasta qué punto puedes dar el tratamiento a tu paciente. ¿Sí? Dayana. A ver, Mali, yo tengo una pregunta. ¿Por qué las fracturas se dan principalmente en lo que son maxilares y no en otras partes de la cara en sí? Ya, en los maxilares se da porque los maxilares estaban sometidos a más fuerza, o sea, durante la masticación se ejerce mucha más fuerza al momento de triturar los alimentos. Tanto puede ser en hombres como en mujeres, o sea, la fuerza de masticación es diferente, pero igual se da en hombres y mujeres. Entonces, hay más riesgo de microfracturas en esta parte de la cara, sí, de la cara. Entonces, por eso es que los bifosfonatos causan más alteraciones de los maxilares y la mandíbula que en otras partes de la cara en sí. Ariel. Ok, ¿existe alguna consecuencia por el uso de calcitonina en lugar de bifosfonatos en el paciente? ¿Consecuencia en qué sentido te refieres? Eso, perdón. Perdón, doc. ¿Consecuencia en qué sentido te refieres? ¿Consecuencia a nivel de hígado? ¿Consecuencia a nivel de huesos mismo? ¿Consecuencia en qué sentido te refieres? Consecuencia a nivel de los huesos mismos. ¿Puede repetirme, please? Si existe alguna consecuencia por el uso de calcitonina en lugar de bifosfonatos en los huesos. Ya, a ver, no existen estudios que demuestren que la calcitonina sea dañina en la parte periodontal o en el hueso, porque como les dije, es una hormona que como que excreta la tiroides. Entonces, no se han encontrado como que estudios, pero yo leí cuando estaba investigando que hay como un estudio en la que la absorción, o sea, se daban implantes y absorción del hueso en los implantes. Entonces, había un grupo control y otro estudio en los que se concluyeron que tenía un éxito en detener la reabsorción inflamatoria. Y bueno, eso encontré yo, pero no existe ningún estudio que se demuestre eso. Victoria. Sí, tú hablaste sobre los antibióticos que se utilizaba para cada estadio, pero ¿qué antibiótico es de uso para estos pacientes con osteonecrosis en cualquiera de los estadios? Ya, los antibióticos solamente se dan desde el estadio 2 y el antibiótico de elección se puede dar penicilina, metronidazol, clindamicina, eritromicina, también como les dije, amoxicilina con clavulánico. Y también se puede instaurar un tratamiento quirúrgico para la eliminación del tejido necrótico y el lavado. No sé si me escucharon, se me fue un ratito el internet. Sí, se te oyó. Ya. Gracias. Michelle. Ya, Doc, perdón, no podía activar el micrófono. Mi pregunta es, ¿qué hacen los bifosfonatos en el hueso o a qué se unen? Ya, los bifosfonatos son medicamentos análogos estructurales de los pirofosfatos naturales, por lo que al igual que estos se unen fuertemente a la hidroxiapatita del hueso, y las modificaciones moleculares hacen que los bifosfonatos no puedan ser degradados por los osteoclastos, lo que disminuye la reabsorción del hueso. Luis. Hola, Doc. Tu A ver, pregunta. Meli, ¿cuáles eran las personas más vulnerables a lo de la osteoporosis mandibular? Ya. O sea, los más vulnerables en sí serían todos los pacientes que consuman bifosfonatos. Pero en el caso clínico que les mostré, normalmente decía que los más afectados fueron las mujeres antes que los hombres, pero en sí todas las personas que tomen bifosfonatos son propensas a que tengan la osteonecrosis mandibular. Sí, pero antes de eso dijiste 5 en general.
O sea, no entiendo. Que eran las mujeres en más propensión que los hombres. Ujú. Ok, Samantha, Ya, doc. Meli, quisiera saber si en los pacientes pediátricos podríamos utilizar o es recomendable utilizar alendronatos. No es recomendable en pacientes menores de 18 años, porque en algunos estudios está comprobado que los alendronatos y los bifosfonatos en general se usan en la terapia para la osteogénesis imperfecta, también llamados niños de cristal, pero no es recomendable porque como que tiene efectos contradictorios para los niños, entonces no se usa ni en pacientes pediátricos ni en menores de 18 años. María Paz, Ya, Meli, quisiera saber si existe alguna predisposición para que un paciente sufra o no de osteoporosis. Osteoporosis, perdón. Ya. Las personas mayores de 50 años tienen un riesgo de desarrollarla y de sufrir fracturas, pero también se puede dar más en mujeres, en asiáticos y blancos, y, y ya, eso. sí puede haber el factor genético. Si te refieres a esa pregunta, María Paz, sí puede haber el factor genético y las mujeres, por el mismo hecho, por ejemplo, cuando ya somos madres, sí tenemos la mayor propensión a tener ese factor de riesgo. Por eso es de que cuando ya cumplimos cierta edad tenemos que hacernos las densitometrías constantes. Emily, Doc, ¿sí me escucha ahí? Ya. sí. Ya, Meli, mi pregunta era, ¿qué efecto como tal tienen los bifosfonatos, aparte de producir como tal el incremento de la reabsorción ósea y la ayuda al hueso? ¿Qué otro tipo de efecto tiene? Emi, no te escuché la pregunta, perdóname. Ya, mi pregunta era que, ¿qué otro tipo de efecto tiene el uso de los bifosfonatos en los pacientes, aparte de producir el incremento de la reabsorción ósea y el beneficio al hueso como tal? Ya, los efectos secundarios normalmente del uso de los bifosfonatos son los limitantes de su baja absorción, también los efectos en el tracto digestivo, sobre todo la irritación en el esófago. En general hay una enfermedad que no me acuerdo ahorita el nombre, pero es de irritación esofágica. En general tiene esos efectos en el tracto digestivo y bueno, sobre todo en la cavidad bucal, que es la osteonecrosis. Jorge, A ver, Meli, te iba a preguntar que durante cuánto tiempo se debería suspender los bifosfonatos o alendronatos antes de algún tratamiento y también como que durante el tratamiento si puede volver a los bifosfonatos o debe esperar un tiempo. ¿qué tipo de bifosfonato? O sea, si es que estaba ya consumiendo por alguna osteoporosis o algo así. ¿Pero cuál? ¿El bebible o el inyectable? Bebible. Ya, la suspensión se da por 3 meses antes del tratamiento y después ya se puede volver a tomar después de los 3 meses, o sea, en total serían 6 meses de los dos. Ya. A ver, Daniela, ya es la última pregunta, por favor. Ya, buenas tardes, doctor. Hola, Meli. Una pregunta que creo que no me quedó claro. Lo que yo sabía se supone que los bifosfonatos se debe suspender un año, o sea, se debe suspender un año para tener un tratamiento. ¿Cuál? ¿Inyectable o bebible o el de pastilla? El inyectable. Ya, en el tratamiento con bifosfonatos de manera intravenosa es mejor suspender por mucho más tiempo por lo que les dije. O sea, el intravenoso es mucho más potente que el oral, entonces por eso es que se debe suspender por mucho más tiempo que en un tratamiento con bifosfonatos de manera oral.
Exactamente, por eso es lo que yo les vuelvo a preguntar es, ¿inyectable o bebible? Siempre lo que yo les recordaba es, el inyectable dura el doble de tiempo, perdón, 5 veces más que un bebible. El bebible dura doble de tiempo. Para eso, lo que les dijo Melissa, el examen de sangre, que es el CTX y el Beta Cross Lab. De acuerdo a esos exámenes, nosotros tenemos una idea de cuánto podemos manejar con nuestro paciente para poder realizar los procedimientos quirúrgicos. Y así que sea, no es de que vamos a tener un control absoluto de nuestro paciente, porque como les repito y les digo, en salud 1 más 1 no es 2. Puede haber pacientes de que no tengamos osteonecrosis, como puede haber pacientes de que sí tengamos necrosis ósea. Diego, con respecto a tu pregunta, ¿cómo se da el proceso de remodelación ósea? El proceso de remodelación ósea, recuerden cómo se da normalmente el proceso de remodelación ósea. Normalmente, ¿cómo es el proceso de remodelación ósea que les di en anatomía básica periodontal? ¿Cómo es el proceso? Eso no va a cambiar por más medicación que nosotros tomemos. ¿Quién me contesta cómo es el proceso de remodelación ósea? Doc, tenía como 5 pasos. O sea, la primera era la fase de reposo. Aquí comenzaba recién la remodelación, de ahí la fase de activación en la que ya se activaban como las células, los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos. De ahí la fase de reabsorción en la que los osteoclastos comienzan como a disolver la matriz. Y después la fase de formación, que es cuando ya se produce el agrupamiento de estas células. Y después ya la mineralización que se daba a los 30 días o 28, no me acuerdo. Y ya, eso. Los 28 días. Sí, pero no va a cambiar, así tomemos medicamento o no, la formación básica desde el osteocito hasta el osteoblasto y luego el osteoclasto que termine consumiendo el hueso dañado, digámoslo así, para la neoformación de hueso y así sucesivamente, no va a cambiar entre que se consuma un medicamento o no se consuma, ¿sí? ¿Listo? Muy bien, Melissa. Bueno, nos extendimos un poquito más de tiempo. Ahora nos toca el siguiente tema, que es con Michelle con diabetes. Doc, ahorita ya dejó de grabar, ¿verdad? Sí, por favor, para que Ya, Doc. puedas descargar tu clase y continúes con el proceso.